Ya estamos aquí, Mencho. No puedes escapar de nosotros. Sabemos incluso a qué hora vas al baño, porque hasta acá huele tu miedo. El tiempo del Mencho está por terminar. Esto luego de que el Harfuch y el FBI se unieran para dar con su paradero, pero sin antes mandarle un contundente mensaje. ¿Qué decía ese mensaje? ¿Será que se acabó para el Mencho? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Desde el día en que Harfuch sobrevivió al atentado que intentó borrar su nombre de la historia, algo se encendió en él. No solo era personal, era una guerra con rostro, con nombre, con una historia de sangre y traición. Pero ahora, con su posición reforzada y el respaldo directo del FBI, las piezas del tablero se estaban moviendo con una coordinación jamás vista. Durante meses las agencias estadounidenses habían trabajado silenciosamente con las autoridades mexicanas, usando toda su capacidad de vigilancia satelital, rastreo financiero, intercepción de comunicaciones y, sobre todo, su red de informantes internacionales, para mapear la red de protección que mantenía al Mencho fuera del alcance de la justicia. Y poco a poco, esa red empezó a mostrar grietas. Uno de los primeros indicios clave no vino de México, sino de Guatemala. Un envío sospechoso con destino a una zona rural del estado de Jalisco había pasado por una ruta no registrada en aduanas. Al revisar el contenido no había droga ni armas. Había insumos médicos, alimentos deshidratados de alta calidad, baterías satelitales y módulos de energía solar. No eran para un campamento común, eran suministros para alguien que se escondía con inteligencia, que evitaba cualquier dependencia del exterior y que había creado una burbuja de aislamiento operativo. En paralelo, en San Diego, se detectaron movimientos inusuales en una cuenta ligada a una empresa fachada. Pequeños pagos en efectivo empezaron a salir a nombre de una mujer cuya identidad coincidía con alguien vinculado a Rosalinda González Valencia, esposa de Oseguera, hoy bajo custodia del gobierno mexicano. El FBI cruzó esa información con registros de vigilancia electrónica y dio con un patrón. Cada 3 semanas esas cuentas eran utilizadas para realizar transferencias que, si bien eran menores, coincidían con desplazamientos de ciertos operadores del CJNG. El equipo especial que trabajaba con Harfuch recibió la confirmación una mañana de lunes. El Mencho se movía entre 3 zonas. Todas eran rurales, todas con protección comunitaria, todas en los límites entre Jalisco, Michoacán y Colima. Pero lo más relevante no era eso. Lo que impactó a todos en la sala de operaciones fue lo que decía el informe final del FBI. Tenemos un 92% de certeza de que uno de los escondites activos del objetivo se encuentra en las montañas de Aguililla. Ese lugar no era una simple coincidencia. Aguililla, Michoacán, era el corazón de la operación del CJNG, la cuna del Mencho, el terreno que había defendido con sangre y fuego, con bloqueos armados, drones explosivos y resistencia civil organizada. Penetrar esa zona no era simplemente lanzar un operativo, era declarar una guerra abierta con consecuencias imprevisibles, y tanto Harfuch como los estadounidenses lo sabían. Fue entonces cuando se tomó una decisión que pocos esperaban. No se iba a ordenar la captura inmediata, no aún. Lo que se venía era algo más calculado, más frío, más estratégico, un mensaje directo, una advertencia. El plan fue tan sencillo como delicado. Usar uno de los canales que el CJNG había infiltrado en años anteriores para enviar información interna al gobierno mexicano. Esa red había sido neutralizada, pero sus estructuras aún eran conocidas. En una de ellas todavía quedaba un informante que el FBI había reclutado años atrás. Ese hombre, con un historial de operaciones logísticas para el cártel en Michoacán, accedió a participar con una sola condición: que su familia fuera sacada del país antes del contacto. En menos de 72 horas, todos estaban en territorio estadounidense bajo protección federal. El mensaje fue claro, sin amenazas vacías, sin teatralidad, solo hechos. Sabemos dónde estás, sabemos cómo te mueves, tenemos a tus operadores vigilados, tus cuentas mapeadas, tus rutas monitoreadas. No te vamos a cazar aún, pero si no tomas esta oportunidad no habrá otra. Entrégate, podrás negociar tu extradición y tu condena. Es la única salida digna que te queda. Ese texto fue enviado codificado, a través de una red interna de mensajería usada en los niveles intermedios del cártel. Sabían que el mensaje llegaría, sabían que lo leería, sabían que el Mencho entendía perfectamente que el silencio ya no lo protegía, porque esta vez los movimientos habían sido demasiado precisos.
Las detenciones de los 29 narcos enviados a Estados Unidos no habían sido un gesto diplomático, habían sido una limpieza quirúrgica de operadores de alto nivel, muchos de ellos con vínculos directos con el liderazgo del CJNG. En sus declaraciones, ya bajo custodia estadounidense, habían comenzado a hablar. Uno reveló detalles sobre cómo el Mencho se comunicaba, otro confesó rutas alternativas de abastecimiento, uno más incluso mencionó el nombre de un médico rural que atendía al capo desde hacía más de 3 años. Pero quizás lo más importante fue una revelación del más inesperado de todos. Un operador financiero, detenido por cargos de lavado de dinero y extraditado junto con los demás. Su información permitió identificar cómo el Mencho había estado usando criptomonedas a través de plataformas no reguladas en países como Kazajistán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Un patrón ya visto antes con otros capos, pero nunca con tanto detalle. Esa filtración fue el clavo final, porque al trazar el flujo del dinero, al cortar los pagos a sus sicarios y al exponer sus movimientos, el cerco se cerraba sin disparar una sola bala, y el Mencho lo sabía. Esa noche Harfuch se reunió por videoconferencia con el equipo del FBI en Langley. No fue una reunión pública, no hubo comunicados, solo un objetivo sobre la mesa: definir qué hacer si el Mencho decidía ignorar el mensaje. La respuesta fue unánime: si no se entregaba, el siguiente paso sería letal. No habría otra advertencia. Sería el mismo procedimiento que usaron contra capos de otros países. Cerco financiero total, inteligencia de precisión y un operativo de eliminación si se resistía. Pero entre todos en esa sala había una conciencia compartida. El Mencho no era un criminal cualquiera. Su estructura era más compleja, su base de apoyo era más fiel, sus métodos eran más violentos y menos predecibles. Atacarlo frontalmente sin una estrategia completa era como patear un avispero en llamas. Por eso se dejó la puerta abierta, porque incluso el FBI, incluso Harfuch, sabían que si había una mínima posibilidad de evitar una guerra de sangre, debía explorarse, y en esa guerra cada segundo contaba. ¿Y ahora qué haría el Mencho? ¿Qué respuesta le daría al Harfuch? ¿Será que por fin se rendirá? ¿O preferirá jugarse todo a una esperanza inútil? El mensajero, un operador de rango medio del CJNG, temblaba al entregarlo. Sabía que las noticias no eran como las de otras veces. Esto no era una advertencia como tantas otras que el Mencho había recibido a lo largo de su carrera. Este papel, aparentemente inofensivo, contenía palabras pesadas, diseñadas para romper el muro de seguridad psicológica que el líder del cártel había construido durante años. Sabemos dónde estás, sabemos cómo te mueves. No iremos por ti, si tú vienes por nosotros primero. Entrégate. Podemos negociar tu condena. Es tu única salida. El Mencho se quedó inmóvil. El papel temblaba entre sus dedos, pero no por miedo. Era rabia contenida. Confusión, algo que no sentía desde hacía mucho. Duda. Uno de sus hombres, que lo acompañaba desde sus días en Tonaya, notó el cambio. Lo miró con preocupación. El Mencho había enfrentado operaciones militares, traiciones, bloqueos económicos, amenazas de otros cárteles y nunca había vacilado. Pero esta vez había algo diferente. Esa carta no era una amenaza directa. Era algo más sutil, más temido. Un espejo. Le estaban mostrando que su tiempo se estaba acabando, que el enemigo sabía más de lo que debía saber, y que la red que lo protegía, su ejército de leales, sus millones de dólares, sus rutas de drogas, su sistema de inteligencia, comenzaba a agrietarse. ¿Está bien, jefe?, preguntó su escolta con voz baja. El Mencho no respondió de inmediato. Se quedó mirando el mensaje como si fuera una sentencia. Respiró hondo. Luego lentamente se sentó en una silla de madera junto a la mesa improvisada en la cabaña. Pasó casi media hora en silencio. A su alrededor los hombres se mantenían alerta, pero nadie se atrevía a hablar. El ambiente era pesado, como si todos entendieran sin decirlo, que algo se había roto. Para el Mencho el dilema era claro. Entregarse no solo significaba perder su libertad, significaba aceptar que había perdido la guerra. Significaba reconocer que el Harfuch, el mismo el que había intentado ejecutar en 2020 con una emboscada de 28 sicarios armados con barrets, AKs, granadas y fusiles de asalto, había sobrevivido. Y que ahora desde una oficina climatizada y con el FBI a su lado, tenía el poder de ponerlo contra la pared. Eso lo enfermaba, porque si había algo que el Mencho siempre había tenido, era el control.
Desde los días en que fue policía municipal en Tomatlán hasta su paso como cocinero de metanfetaminas en California, el Mencho aprendió que la única forma de sobrevivir en el mundo del crimen era adelantarse a todos. Su ascenso en el CJNG fue meteórico, porque no perdonaba errores, porque ejecutaba sin dudar, porque amó un cártel con lógica militar, con disciplina y con visión de expansión internacional. En pocos años, su organización controlaba el tráfico de metanfetaminas, cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos, con presencia en más de 20 estados mexicanos y redes en Asia, Europa y Sudamérica. Había derrotado a los caballeros templarios, había resistido a los Zetas, había sobrevivido al cártel de Sinaloa en enfrentamientos directos. Había derribado un helicóptero militar en 2015 con un Barrett .50. ¿Cómo se suponía que debía aceptar ahora una nota que le pedía rendirse? Pasaron horas. En la noche pidió estar solo. Cerró la puerta. La vela que iluminaba el interior de la cabaña parpadeaba como si temiera apagarse. Sobre la mesa, además del mensaje, estaban algunas de las últimas carpetas que su red de inteligencia le había hecho llegar. Fotos satelitales de sus rutas, mapas con marcas rojas de ubicaciones expuestas, y lo más inquietante, un informe filtrado que señalaba que 2 de sus jefes de plaza habían sido capturados y extraditados sin que nadie en el cártel lo supiera. Eso significaba algo muy grave. Había una filtración adentro, y si había un soplón, entonces lo sabían todo. El Mencho no era ingenuo, sabía que el FBI no enviaba advertencias para perder el tiempo. Si habían decidido tenderle la mano, era porque ya estaban listos para cortársela. Sabía que la DEA y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros OFAC llevaban años rastreando sus cuentas, embargando propiedades, golpeando su estructura financiera. Sabía que Harfuch no era cualquier político, era el hombre al que había intentado matar y había fracasado. Y ese tipo de hombres no olvidan. Harfuch, desde su silla, estaba planeando su caída al milímetro, igual que él lo habría hecho, pero entregar su nombre, su vida, su imperio, eso era inaceptable. Al amanecer salió de la cabaña. Todos sus hombres se pusieron de pie. Algunos no sabían qué esperar. El Mencho tenía una mirada distinta, más pesada, como si llevara el mundo a cuestas. Se acercó al fuego que recién encendían para calentar café. Tomó una taza, se sentó sin hablar. Su escolta, el mismo que le había preguntado si estaba bien la noche anterior, se acercó de nuevo, con cautela. ¿Va a contestar, jefe? El Mencho lo miró. No había miedo en sus ojos, pero tampoco había esa furia explosiva de otros tiempos. Lo que había ahora era frialdad absoluta, como un animal acorralado que sabe que si baja la guardia, lo matan, pero también sabe que si ataca, se va con todo. No, dijo con voz baja, no les voy a dar el gusto. Esa fue su respuesta, sencilla, final, decidida. Aunque su imperio comenzara a derrumbarse, aunque sus rutas se cerraran, aunque sus jefes de plaza cayeran uno a uno, no se entregaría, ni aunque su vida dependiera de ello. Si me quieren que vengan, pero no me voy a hincar, añadió. El silencio se apoderó del campamento. Esa era la orden definitiva. El mensaje para todos, el Mencho no iba a negociar. La guerra continuaría. Tal vez desde la sombra, tal vez sin la estructura sólida de antes, pero con el mismo veneno, con la misma decisión, hasta el final. Porque si algo lo había definido desde el principio era eso. No era su riqueza, no era su brutalidad, era su negativa absoluta a rendirse. Y aunque el FBI ya lo tuviera en la mira, y aunque Harfuch ya tuviera los nombres de sus protectores, el Mencho eligió la única opción que conocía. Resistir, pelear, morir si era necesario. ¿Y ahora cuál sería el siguiente movimiento? ¿Será que el Mencho firmó su sentencia de muerte? ¿Tú qué opinas? Si estuvieras en los zapatos del Mencho, ¿qué harías? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. En Ciudad de México, Omar García Harfuch recibió la confirmación esa misma madrugada. Un agente encubierto que había sido clave en la vigilancia del entorno de Nemesio Ceguera Cervantes había transmitido el mensaje. Harfuch no dijo una palabra. Cerró el expediente que tenía frente a él y levantó el teléfono. La cacería había comenzado. Lo que estaba por ejecutarse no era un operativo más. Era una intervención quirúrgica, estratégica, letal, planeada durante meses con la precisión de un cirujano militar. El FBI ya había dado el visto bueno. Desde Washington habían aprobado el uso de todo el equipo logístico e inteligencia de las agencias estadounidenses.
incluyendo drones de reconocimiento, geolocalización satelital, datos de vigilancia electrónica y, lo más importante, el acceso a las rutas financieras que el CJNG seguía usando incluso desde la clandestinidad. La información era tan detallada que Harfuch tenía ahora no solo la ubicación probable del Mencho, sino también la estructura completa de protección en torno a él. Escoltas, puntos de vigilancia, médicos, cocineros, rutas de salida. La orden era clara: capturarlo vivo, pero si se resistía a eliminarlo en el acto. Harfuch reunió a su equipo personal en una sala de operaciones de alta seguridad. No eran muchos, era un grupo selecto, soldados y agentes que ya habían trabajado con él en operativos anteriores contra el CJNG. Algunos de ellos condecorados por operaciones en Michoacán, otros entrenados en Colombia y Estados Unidos. Les habló sin rodeos. No es un objetivo cualquiera, es el hombre más buscado del continente. Va a defenderse con todo, pero esta vez no vamos a fallar. Si no lo sacamos de esas montañas hoy, no lo sacamos nunca. El plan era trasladarse en silencio, usando convoyes con placas falsas y con rutas cuidadosamente planeadas. Los movimientos comenzarían en 4 frentes: uno desde Colima, otro desde Tepalcatepec, uno más desde Coalcomán y el principal, comandado por Harfuch, desde el sur del Jalisco. Las rutas serían secundarias, caminos de terracería que evitaban las cámaras del gobierno local, muchas de las cuales ya se sabía que estaban comprometidas por el mismo CJNG. Al mismo tiempo, el FBI activó una base provisional de vigilancia aérea en un punto estratégico del occidente del país. Desde ahí, drones Predator MQ-9, operados remotamente por personal estadounidense, sobrevolarían el área de manera sigilosa. Estaban equipados con sensores térmicos capaces de detectar cuerpos humanos, escondidos incluso entre la densa vegetación de la sierra. La operación tenía nombre en clave: Cruz Negra. Pero había un problema. El Mencho no estaba solo. Desde hace años había convertido su refugio en Aguililla en una fortaleza rural. No eran sicarios comunes los que los custodiaban, eran veteranos del cártel entrenados en combate, muchos de ellos responsables de las emboscadas más sangrientas contra el ejército mexicano. Los mismos que en 2015 derribaron un helicóptero Cougar con un rifle Barrett .50 en Villa Purificación. Los mismos que instalaron narcocampamentos con escudos humanos y sistemas de vigilancia en puntos elevados de la sierra. Harfuch lo sabía. Por eso no bastaba con la fuerza. Necesitaba información en tiempo real. Una semana antes del despliegue final se había infiltrado a un informante local, un campesino que trabajaba cerca del perímetro donde se movía el líder del CJNG. Ese hombre, bajo amenaza de ser deportado si era descubierto colaborando con el gobierno, había accedido a marcar la última ubicación confirmada del Mencho. El informante no sabía quién vigilaba, solo sabía que cada vez que ese patrón llegaba, la zona se cerraba, los drones del cártel salían a volar y los radios comenzaban a crujir con código militar. La ubicación marcada, una finca semi-abandonada al sur de Aguililla, con acceso limitado por una sola brecha de tierra. No tenía electricidad de red, funcionaba con paneles solares, la comida llegaba por mulas, el agua se recogía de un pozo escondido. El convoy principal de Harfuch salió a las 3:07 am, bajo la cobertura de la noche. Iban en silencio, con luces apagadas, comunicaciones encriptadas y vigilancia aérea en cada cruce. A medida que se acercaban, comenzaron a captar señales de interferencia. El CJNG sabía que algo se aproximaba. Activaron sus inhibidores de frecuencia y desplegaron vigías en cerros aledaños, pero no fue suficiente. Los primeros enfrentamientos estallaron a las 4:28 am, cuando una de las unidades de avanzada detectó una barricada improvisada con sacos de arena y 2 hombres armados. En cuestión de segundos, los disparos rompieron el silencio. El CJNG activó una emboscada. Desde las laderas comenzaron a disparar ráfagas de R-15 y AK-47, mientras uno de los drones del cártel sobrevolaba para informar movimientos. Pero Harfuch no se detuvo. Ordenó avanzar. Los helicópteros Black Hawk, que hasta entonces permanecían en silencio sobre una base a 15 kilómetros, despegaron al instante y comenzaron a sobrevolar la zona con visión térmica, guiando al convoy por rutas alternativas. Lo que ocurrió en las siguientes 2 horas fue una batalla a múltiples niveles: terrestre, aérea, digital. El CJNG intentó detener el avance con minas improvisadas, bloqueos con vehículos incendiados y francotiradores escondidos entre árboles. Pero el equipo de Harfuch no retrocedió. Iban preparados. Cada hombre portaba chaleco de nivel 4, visores nocturnos y fusiles HK-416.
Habían entrenado para ese momento durante meses. Finalmente, a las 6:51 am, llegaron al perímetro de la finca. La propiedad parecía desierta, pero el dron del FBI había detectado movimiento térmico dentro. Harfuch ordenó el ingreso en formación táctica. Rompieron la puerta trasera y despejaron habitación por habitación. En una de ellas, tras una pared falsa, encontraron una escotilla. Bajaron. Ahí, escondido en un cuarto subterráneo, estaba el hombre que durante más de una década había desafiado al Estado mexicano. Había expandido su imperio a más de 20 países. Había ordenado ejecuciones, secuestros, atentados. Había construido un ejército privado y ahora estaba solo, rodeado, sin rutas de escape. El Mencho intentó sacar un arma, pero era tarde. Fue capturado sin disparar un solo tiro más.